Hola, buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde España. Y bueno, lo primero que quería hacer es daros la bienvenida a esta pequeña conferencia sobre economía solidaria, que tiene que ver con los webinarios que ha organizado la Cámara Internacional de Conferencistas. Y bueno, cuando Amadeo, al que conozco ya hace tiempo, me comentó si había posibilidad de participar, pues lógicamente intenté poner mi pequeño granito de arena para compartir este contenido con vosotros, ¿de acuerdo? Estoy viendo todas las conferencias que se han estado haciendo y bueno, pues he intentado un poquito, ¿vale? Están un poquito especiales y convulsos y creo que la temática de este vídeo pues tiene mucho que ver con todo esto. En primer lugar porque tiene que ver con un cambio de paradigma. Estamos viviendo en una época de una economía totalmente irracional, totalmente insolidaria, y el caso más palpable que tenemos a día de hoy es que precisamente en una crisis sanitaria se están intentando en algunos países anteponer los intereses económicos antes que el sentido común y la vida de las personas. Entonces, dicho esto, pues yo lo que vengo a hablaros hoy es de precisamente todo lo contrario, de por qué existen nuevos métodos de generar dinero, de generar riqueza en este caso, pero que esa riqueza sea participativa y esa riqueza sea solidaria, ¿de acuerdo? Esto tiene mucho que ver en un principio también con los fundamentos de la propia Cámara de Conferencistas, que es una entidad que lo que busca es compartir conocimiento a través de redes y esas redes, o mejor dicho, las redes a día de hoy, es lo que permiten, aparte de la globalización, que siempre ha tenido su parte positiva y la parte negativa también, lógicamente, pues permite optimizar los recursos y llegar a casi cualquier lugar del planeta. Me imagino que habrá gente conectada ahora de diferentes países y con diferentes ideologías, con diferentes aspectos físicos, o sea, somos todos diferentes, pero algunas cosas somos comunes. El tema de la economía solidaria tiene que ver un poco precisamente con la parte neuronal o la parte más humana, nunca mejor dicho, de las personas. Y digo la parte más humana ¿por qué? Porque la economía solidaria o la economía social se basa en unos estudios que son relativamente recientes, que se empezaron a desarrollar a partir del año 2007, que tienen que ver con el comportamiento empático, con el comportamiento altruista y con el comportamiento compasivo de los seres humanos. Esto quiere decir que hay personas que su cerebro se activa o ciertas partes de su cerebro se activan cuando, por ejemplo, empatizan con el dolor de otra persona, aparte de, lógicamente, sentir el suyo propio, ¿de acuerdo? Sino que tienen esa capacidad para empatizar con el dolor de otra persona, empatizar, también tiene que ver con las zonas neuronales que se activan, por ejemplo, cuando somos altruistas, en el sentido que somos generosos, y tiene que ver también con el tema de la compasión, sufrir a otra persona o, por ejemplo, cuando tenemos una posición de poder, como tratamos a otros seres humanos desde esa posición de poder. Eso tiene que ver con la compasión. Dicho esto, es importante que sepáis que cuando, por ejemplo, nosotros padecemos un dolor propio, en este caso, hay una parte del cerebro que se activa que se llama la ínsula posterior, y sin embargo, cuando empatizamos con el dolor ajeno, con el dolor de otra persona, se activa otra parte de esa misma subparte, que diríamos así, que sería la ínsula anterior. Entonces, pensamos, sentimos y actuamos de forma diferente dependiendo de lo que nuestro cerebro nos diga, que de alguna forma también tiene que ver con este mito que existe desde hace mucho tiempo de que hay personas que nacen buenas, hay personas que nacen malas, que es lo que todos pensamos en ocasiones, pero sin embargo también es verdad que hay personas a las que se puede reeducar. Sí es cierto que neuronalmente hay personas que son más propensas a la bondad, son más propensas a la compasión o son más propensas al altruismo. ¿Y por qué digo esto? Porque también hay un estudio del Departamento de Psicología reciente de la Universidad de Oregón en Estados Unidos, que lo que viene a demostrar es que, por ejemplo, en el caso del altruismo, de la bondad, de la compasión, eh,
a partir de la mitad de nuestra vida, lo que sería aparentemente entre los 40 y 45 años, el ser humano tiende a ser más altruista, más... Hay un estudio que lo que hicieron fue comparar, dar unos recursos a la gente y decirle a unas personas, las del estudio, y decirles qué podían hacer con ese dinero, quedárselo, por ejemplo, para ellos o donarlo a una entidad benéfica, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de la edad de los participantes, se veía que había, a partir de cierta edad, 40-45 años, la gente era más propensa a hacer donaciones altruistas, a ser compasivo, a ciertas sensaciones. Esto tiene que ver mucho también con lo que solemos decir, que los jóvenes parece que van quemando etapas y que luego ya cuando han quemado todas las etapas llegan a un punto de madurez y empiezan con la curva plana y empiezan a, nunca mejor dicho, a tomar conciencia de todo lo que pueden hacer, todo lo que puede suponer sus actos también, y todo lo que puede suponer sus actos sobre la economía. En este caso, como decía antes, al final estamos viendo una época dramática, porque es dramática, en la que se está demostrando, nunca mejor dicho, que el modelo económico actual capitalista, pues lo que genera no genera precisamente una felicidad absoluta. De hecho, hay también estudios psicológicos que lo que prueban es que cuanto más posesiones o más dinero tiene una persona, eso no está directamente relacionado con su propia felicidad. Quiere decir que al final, como el ser humano se compara con otras personas, muchas veces ya no dependemos para ser felices de lo que nosotros podemos poseer o tener o llegar a alcanzar, sino también lo que otras personas pueden llegar a poseer o tener o alcanzar, porque de alguna manera nos comparamos con ellos y nuestro grado de felicidad no lo medimos por nuestras posesiones o nuestras capacidades, sino también por las capacidades de nuestros vecinos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, lo que quería es trasladaros unas inquietudes que tengo, que son personales desde hace bastante tiempo, pero que cuanto más transito, nunca mejor dicho, en la vida, pues me quedan más claras, ¿de acuerdo? Yo vengo de un sector comercial bastante agresivo, me he pasado literalmente más de la mitad de mi vida en el área comercial y lo que veo es que, si os fijáis hoy en día en Internet, lo único que se ve aparentemente son opciones para ganar más dinero, conseguir más clientes, llegar más lejos, montar una empresa más grande, luego montar dos empresas más grandes y al final montar una multinacional inmensa, ¿no? Con no sé cuántos mil empleados, etcétera, etcétera. Y la pregunta que me llevo haciendo bastante tiempo, porque ya he pasado por todo ese proceso y he estado en departamentos comerciales muy agresivos, he vendido grandes cantidades de muchas cosas y he conseguido siempre los objetivos de venta. La pregunta que yo siempre me llegaba a hacer es que si realmente primero eso me aportaba mi felicidad, felicidad personal, la que uno tiene no aparentemente cuando trabaja, sino cuando uno llega a su casa por la tarde-noche, después de trabajar, y cuando se pone delante de la televisión o delante de su ordenador, o delante de cualquier libro antes de dormir, si realmente todo aquello me aportaba felicidad personal a nivel interno. Y la respuesta que me quedó clarísima era que no. No porque eh, es un bucle que no tiene nunca fin. Quiere decir, cuando tú vendes para una empresa o para tu propia empresa un número X, el mes siguiente quieres vender X más 2, el mes siguiente, el tercer mes quieres vender X más 6 y así sucesivamente y luego, lógicamente, comparativamente con el año anterior, tienes que vender más, etcétera, etcétera. Y es un bucle que al final no tiene fin y que nunca, realmente, aunque cumplas los objetivos uno a uno, parece que la meta nunca la alcanzas. Y la meta al final, en el tránsito, la única meta que nos debería interesar o preocupar en este sería la de cuando acabamos nuestro trabajo, que es cuando realmente entiendo yo que comienza la vida, es que seamos capaces de ser felices en ese proceso, ¿de acuerdo? O sea, que cuando colguemos el traje en el armario, cuando apaguemos nuestro ordenador, nuestro laptop, pues que al final, de alguna manera, podamos ser felices con lo que tenemos, que muchas veces puede ser el silencio, muchas veces, o afortunadamente la inmensa mayoría de las veces es compartir con tu pareja, con tu familia, y en esos casos, si os dais cuenta, la felicidad no tiene que ver directamente mucho con el dinero, sino con las emociones o las sensaciones que nosotros llegamos a percibir, ¿de acuerdo? Entonces me di cuenta de eso y me di cuenta que existía otra realidad o otro paradigma que las empresas de crecimiento continuo. Además, si os fijáis, muchas veces en Internet se utilizan casos de éxito en los que una empresa el año 1 no tiene nada y el año 2 pues tiene 200 empleados, factura millones de dólares y parece ser que es un modelo que todos debemos perseguir, ¿de acuerdo? Eh, si os fijáis ahora hay bastantes cientos más de 100 países, yo creo, a nivel global, que a la hora de confinar a los habitantes, que creo que hay más de 1000 habitantes en todo el mundo confinados en sus casas,
Si os asomáis por la ventana, lo primero que vais a percibir es algo súper interesante, que es el propio silencio de la calle. La calle está vacía, lógicamente no hay nadie en la calle, hay 4 personas comprando, pero sí que es cierto que se percibe ese silencio. Ese silencio comporta algo que es adicional, que es que ya no estamos sufriendo contaminación acústica, ¿de acuerdo? Que es algo que también a algunos ya les habrá llamado la atención. No suenan demasiadas sirenas de bomberos porque hay pocos incendios, parece ser, no hay tráfico rodado, no hay contaminación, hay menos humo, se respira mejor cuando uno sale a la ventana y eso es valorable. Eso es algo que ahora tenemos y que antes no teníamos. Y digo esto ¿por qué? Porque la economía solidaria, la economía social, lo que busca es algo que no busca la economía que tenemos ahora mismo de capitalista, que es algo que es maravilloso, que es el bien común, ¿de acuerdo? La economía solidaria o la economía social lo que busca es aportar riqueza como empresa, ¿de acuerdo? A las personas que las comportan. Básicamente, las economías solidarias están basadas en modelos de cooperativismo, mutualismo, que son grupos de personas en las que no hay un dueño genérico de la empresa, una sola persona posee toda la accionariado de la empresa, sino que en la mayoría de los casos suelen ser son mutualistas o son cooperativistas, ¿de acuerdo? Esto significa que todas las personas que comportan o que conforman esa empresa, son socios activos, ¿de acuerdo? Y toman decisiones sobre esa empresa. A esto hay que añadirle otra cosa que es súper importante, que en la economía solidaria no solamente se busca el bien económico de esa empresa, por ejemplo, puede ser una cooperativa de textil en la India de mujeres trabajadoras, sino que de alguna manera todas esas personas tienen esto que hablábamos antes de ese comportamiento neuronal. Quiere decir que las personas que de alguna manera focalizan su esfuerzo en desarrollar modelos de economía solidaria o economía social, poseen, como digo yo, vienen precargados en el cerebro con esa información que hablábamos antes, que activan ciertas partes del cerebro en las que esas personas desarrollan ciertas habilidades como son preeminentemente la empatía, la compasión con el prójimo y el altruismo. ¿El altruismo de qué manera entendido? El altruismo entendido de que muchos de esos proyectos, o porque no tiene por qué ser una empresa, sino puede ser un proyecto, ¿de acuerdo? Hay un proyecto muy bonito en África que está de alguna manera plantando millones de árboles que no tiene que ver con la parte económica, sino que tiene que ver con otra parte, que es la ecológica, sino que todas esas personas que comportan o que conforman estos nuevos modelos de economía solidaria o economía social, tienen un ingrediente común que es que enfocan su actividad a compartir, no solo a conseguir, sino también a compartir, y a compartir no solamente en su grupo de trabajo o en su ente, en su cooperativa, sino que también comparten con los demás. Comparten con los demás no solamente modelo económico, sino comparten con los demás bondad, altruismo, generosidad, incluso en muchos casos que parte de sus beneficios, por ejemplo, estén destinados a fines sociales, cosa que desde mi punto de vista yo creo que si hubiese algún gobierno inteligente en el mundo, posiblemente modificaría cualquier ley económica para que todas las empresas, y digo todas, estuvieran obligadas por ley a que un pequeño porcentaje de sus beneficios tuvieran que, una de dos, o montar una fundación con sociales o de alguna manera también dedicarlo a beneficio común. Y digo esto ¿por qué? Porque ahora estáis escuchando las noticias que hace falta más dinero para investigación, que hace falta más dinero para medicinas, y como la medicina, salvo las empresas multinacionales, pues no es precisamente un foco de negocio que dé excesivo dinero, salvo para 3 o 4 compañías a nivel global, pues al final son áreas como la educación que están siempre bastante apartadas, ¿de acuerdo? Del foco del negocio. Al final el foco del negocio tiene que ver con el ocio, con el consumo perpetuo de cualquier producto y con la reposición y la repetición en las ventas. Entonces, por eso decía que tiene esto poco que ver con lo que habéis estado escuchando estos días, porque he estado escuchando las conferencias sobre vender más, la marca personal, y tiene más que ver no con la marca personal, sino con una marca común, que es que somos todos. Al final, yo que tengo, o soy más bien de ideas taoístas, pues al final soy bastante transgresor y creo que se puede ganar dinero, se puede generar beneficio, tanto para la empresa como para la sociedad, y se puede ser ecológicamente respetuoso. Entonces, estas empresas o estos proyectos de economía social
que siempre están participados por grupos de personas con ciertas inquietudes, como hablábamos, inquietud altruista, inquietud empática, inquietud por generar un progreso para su entorno, para su sociedad o para su pueblo, para su ciudad. Es lo que yo entiendo que es el nuevo paradigma de modelo económico. ¿Y por qué? Pues porque, como os decía antes, al final los recursos de la tierra son limitados, por mucho que nos empeñemos todos en querer vender más, sino que yo siempre he pensado que ya no es tiempo de vender más solamente. Posiblemente sea tiempo de vender menos, con más margen comercial, para contaminar menos el planeta y que todas las personas, en vez de tener, por ejemplo, en el armario 40 camisas y 10 trajes, pues tengamos 4 trajes y 7 camisas. Claro que se hacía antes. ¿Y por qué? Porque esas camisas y esos trajes eran de mejor calidad. Y ahora hemos ido todos, precisamente por el tema de la globalización, a comprar barato en otros mercados para dotarnos cada vez de más producto, que lo que genera es más consumo y que el ecologismo, pues lógicamente, se tire de los pelos, que yo no tengo, sino que ellos se tiren de los pelos porque ven que el planeta da para lo que da y al final, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de las gominolas o de los chuches, bueno, la confitería para niños, lo que son los dulces para niños, cuando te gastas 5 céntimos de euro o peso, o muy pocos pesos en cualquier otro lugar del mundo, y al final lo que te dan es una gominola que tiene este tamaño, pero que va totalmente enfundada en plástico y que luego va en otra tira de otras 5 que también vuelve a ir enfundada en plástico y al final, para un consumo ridículo, de un precio ridículo, estamos generando pues una cantidad increíble de residuos, ¿vale? Entonces, la economía solidaria tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, el tema del altruismo, que eso tiene que ver con la actitud mental, que eso tiene que ver también con la madurez y con el tema de la compasión por otros seres humanos. Y digo esto de la compasión, ¿por qué? Porque la riqueza de un país casi siempre lo que conlleva es la destrucción o la pobreza de otro, ¿vale? Esto ha sido así siempre y parece mentira que todavía no nos hayamos dado cuenta. Entonces, cuando nosotros comenzamos a consumir muchos productos, por ejemplo, en este caso de ciertos países asiáticos, donde sabemos que las condiciones de trabajo son X, o X menos 10, pues al final, sí, nosotros compramos más producto, llenamos nuestra casa de un montón de enseres que en muchos casos no solemos ni utilizar en toda nuestra vida, y sin embargo lo que estamos es perpetuando un modelo económico que lo que hace es que las personas trabajen con muy poco salario, tengan muy poca calidad de vida y en definitiva al final las personas que tienen poca calidad de vida pues lógicamente no tienen mucho criterio ecológico. Quiere decir, los pobres no pueden permitirse el lujo de ser ecologistas en muchos casos, ¿de acuerdo? Los pobres viven o malviven con lo poco que tienen. Entonces, tenemos que conseguir que las empresas o el modelo económico de las empresas, que ya también, por ejemplo, hay bancos éticos, que es importantísimo todo esto, sino que de alguna manera los modelos empresariales vayan enfocados no a vender más, no a ganar demasiado dinero, no a montar 14.000 sucursales, sino posiblemente a que los trabajadores ganen un sueldo digno, a que incluso los trabajadores puedan ser socios de la compañía y que parte de los beneficios de la compañía se dediquen a proyectos de bien común. Proyectos de bien común puede ser, pues, por ejemplo, que una empresa dedique un porcentaje a investigación contra el cáncer o que dediquen parte de su facturación o de sus beneficios a después, una vez al año, acudir todos los empleados a un monte y a replantar árboles. O sea, todo se puede elegir, además, como nunca mejor dicho, en ese tipo de proyectos económicos o de empresas sociales o solidarias, al final el modelo es mucho más democrático que las empresas del mando con un solo propietario. Entonces, se pueden elegir los proyectos sociales a desarrollar, pero es importante que de alguna manera consolidemos esos proyectos sociales en las personas de edad 40, 45 y en adelante, y sobre todo en las generaciones que vienen por detrás con otras edades inferiores, para que vean eso, porque al final las personas, y esto tiene mucho que ver con las conferencias que veo por internet, las personas no aprenden el conocimiento por una transmisión directa, que está muy bien, ¿no? Al final tú escuchas y parece que adquieres conocimiento, pero lo que más nos modifica el comportamiento no tiene que ver con los conocimientos adquiridos, sino con el ejemplo de las personas que nos los transmiten. Uno puede tener un buen profesor o un muy buen profesor, un excelente profesor, que tenga muchos conocimientos, pero que su comportamiento sea poco ético, por ejemplo, respecto a los alumnos o respecto a sus colegas. Entonces, al final, ese profesor no nos va a transmitir algo bueno o positivo en este caso, porque lo más importante y lo que deja el pozo precisamente son las relaciones interpersonales. Entonces, por eso os comentaba que es fundamental que a día de hoy modifiquemos el tema de los comportamientos de las empresas y que intentemos, en la medida de lo posible, cuando seamos emprendedores, que podemos serlo, y cuando vayamos creciendo como empresa,
pues guardar de lo que es la tarta de los beneficios, pues siempre una pequeña parte, una pequeña porción que vaya destinada a proyectos de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces creo que es fundamental que se desarrollen proyectos con estas características. ¿Cómo se hace todo esto? ¿O qué tres factores influyen en el desarrollo de la economía solidaria? Pues por un lado está lógicamente el tejido emprendedor. La, Podríamos decir que el 40% de la responsabilidad de que todo esto sea una realidad tiene que ver con los proyectos de los nuevos emprendedores. Esto quiere decir que cuando tú montes una empresa, para facturar dinero, para ganarte la vida honestamente, te sueles hacer ciertas preguntas que sean realistas. Primero es, ¿qué recursos va a consumir tu empresa para fabricar ciertos productos o servicios? ¿De acuerdo? Que está muy bien conseguir beneficios, pero claro, tenemos que ver si eso repercute muy negativamente en la huella ecológica que deja tu empresa. Esto es importante. Entonces vamos a intentar, o debiéramos intentar, desarrollar proyectos o desarrollar negocios, productos o servicios cuya huella ecológica sea lo mínimo posible gravosa para el entorno natural. Esto quiere decir que a la hora de elegir y poner una balanza, por ejemplo, con qué proveedores vamos a trabajar, pues vamos a intentar buscar proveedores que sean ecológicamente responsables. Vamos a intentar buscar productos con los que trabajar o fabricar nuestros productos que sean ecológicamente responsables. Pues lógicamente plásticos, pues habrá otros modelos. Igual podemos envasar en cualquier otro envase que sea biodegradable de verdad. Quiere decir, pues que se haga con fécula de patata, pero que no tenga por qué ser plástico. ¿Por qué? Pues porque no hace falta más que echar un ojo a cualquier playa del mundo o echar un ojo a cualquier río para ver qué es lo que está provocando el plástico. Y si no, podéis echar un ojo a cualquier documental sobre los ríos en la India y os podréis quedar alucinados. Pero no solo eso, sino que todos esos microplásticos están perjudicando la cadena alimenticia y al final están aumentando un montón de problemas de salud pues, relacionados con el cáncer y otras enfermedades, porque al final nos estamos comiendo todos esos microplásticos. Entonces, por un lado están los emprendedores que tienen que desarrollar un modelo con unos proveedores y los productos y servicios que desarrollen con una responsabilidad ecológica y además, como os comentaba antes, pues intentar aportar una parte social a todo eso. Y una ahora hay muchos ejemplos en televisión sobre este tipo de cosas, ¿no? Pues empresas que paralizan su producción, están dejando de ganar dinero, lógicamente por una coyuntura momentánea de emergencia sanitaria, pero sin embargo hay empresas que solamente han cerrado y han preservado sus clientes y preservado su entorno, ¿de acuerdo? O su economía, y hay otras que han dicho, bueno, pues vamos a apostar por otro modelo y vamos a desarrollar proyectos, por ejemplo, de los que hay ahora carencia, como por ejemplo material sanitario, y están utilizando todo su know-how, toda su inteligencia para desarrollar esos productos para surtir a un mercado que lo necesita y además haciendo un bien común. ¿Por qué? Pues porque están aportando calidad sobre todo al sistema sanitario, a los médicos y a todos los enfermeros y médicos que están trabajando en el mundo, que en muchos casos están trabajando bajo mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenéis un caso de una empresa que puede estar facturando cualquier producto a día de hoy, pero que durante un tiempo ha cambiado su modelo económico y ahora se está desarrollando en cualquier otra actividad que tenga que ver con el bien común. Pues eso es lo que intentaríamos o que deberíamos intentar trasladar al resto de actividades. Y esto tiene que ver con lo que os decía antes de haceros una pregunta sobre que realmente si lo que fabricáis o lo que comercializáis, primero es contaminante, hasta qué grado es contaminante, si es necesario, porque muchas veces me he dado cuenta que al final los nichos de mercado, hay un libro fantástico que habla sobre la estrategia del océano azul y el océano. Cuando compites con muchos competidores, en un pues la calidad normalmente es lo que menos importa, lo que más importa es facturar y hay una lucha encarnizada por el precio, al final nadie gana dinero porque el margen es reducido, hay mucha competencia. Sin embargo, cuando uno va a un entorno que no hay ningún competidor, un entorno nuevo, un micronicho nuevo, además ahora con la globalización eso funciona muy bien porque un micronicho pequeño puede ser, imaginaros, os cuento un caso que es real, una empresa de Estados Unidos que fabricaba gafas para perros, gafas de sol. Claro, ¿cuántos frikis locos van a comprar unas gafas de sol en una localidad de 500 habitantes? Pues igual hay un cliente. Pero claro, a nivel global pueden ser miles de clientes los frikis que quieran comprar unas gafas de sol para su perro. ¿De acuerdo? Entonces, lo que permite en este caso positivo la globalización es que cualquier empresa que sea solidaria, que tenga un objetivo social, puede conseguir muchos clientes, aunque aparentemente el micro nicho de la economía social o solidaria sea pequeño y reducido, aparentemente, cada vez hay más personas a nivel global
que buscan empresas con esta filosofía, ¿de acuerdo? Empresas, cooperativas, mutualidades. Al final, lo que buscan es poder comprar un producto que si no lo van a comprar en cualquier otro sitio, pero que de alguna manera en la compra de ese producto no le genere una carga emocional negativa, ¿de acuerdo? O sea, que yo pueda comprar a alguien que sepa que sus envases son los más ecológicos, que sepa que parte de su facturación o de sus beneficios la dedican una vez al año a replantar bosques en no sé dónde, a dotar de, por ejemplo, de instalaciones para depuración de agua en países subdesarrollados. Todo eso, al final, en la decisión de compra de los consumidores cada vez está más presente, ¿de acuerdo? Entonces, por luego estamos hablando, que me decía, de los emprendedores, y luego hay dos factores más en todo el tema del desarrollo de la economía social. El segundo paso, el segundo factor interesante y totalmente necesario son los inversores, ¿de acuerdo? Y en esto os digo que si alguno de vosotros sois inversores, pues que intentéis interiorizar todo esto que os estoy contando. Claro, si vais a invertir dinero en una empresa, pues intentar ser también inversores responsables, porque no solamente tiene que haber empresarios o emprendedores responsables, sino también inversores. Entonces, ya hay grupos de inversores que de alguna manera buscan proyectos de economía solidaria porque entienden que pueden ganar, aunque el dinero igual lo ganan de una forma más lenta, por ejemplo, en el tiempo, pero que de alguna manera su dinero está mejor invertido, que ya no solo le genera beneficio económico, sino que beneficia a la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, estaría los dos factores que hemos hablado. Por un lado, los emprendedores. Os animo a que cuando desarrolléis cualquier proyecto os hagáis esas preguntas de qué huella ecológica deja lo que yo comercializo. ¿Realmente necesito vender mucho más para consumir más recursos o puedo vender menos con más margen fabricando un producto que tenga un nivel de excelencia mucho más brutal o mucho más importante? ¿De acuerdo? Al final, la gente paga el margen comercial, un precio más elevado en base a la calidad del producto. Entonces, es mejor hacer mejor producto con menos venta porque al final, con más margen, se gana el mismo dinero que vendiendo muchas más unidades y el planeta lo agradece. Emprendedores responsables, inversores responsables y luego, por otro lado, tiene que ver mucho también con los gobiernos. ¿De acuerdo? O sea, aquí poco podemos hacer salvo depositar el voto a los partidos que nosotros consideremos que son más proclives a fomentar pues, todo lo que sean cooperativismo, todo lo que sea proyectos colaborativos, también muy, muy en boga a día de hoy, muy de moda, podríamos decirlo. Entonces, son los gobiernos los que también de alguna manera tienen que impulsar, y impulsar me refiero a exenciones fiscales, ayudas extraordinarias a ciertos micronichos o ciertos proyectos que sean solidarios o ecológicamente sostenibles. Esto tiene que ver mucho ya con la responsabilidad y a nivel grupal que denota el que un gobierno tome decisiones. Ahí lo único que podemos hacer en nuestro caso es, tenemos dos armas en la democracia para conseguir cambiar lo que sucede en el mundo. Por un lado estaría el voto, que es el arma más potente, quiere decir, hay partidos ecologistas y hay partidos de toda índole. Entonces podemos votar a un gobierno o a un partido que de alguna manera proyecte la economía solidaria, ¿de acuerdo? Y otra cosa que podemos hacer también pues es impulsar como ciudadanos o participar en estos proyectos, porque en muchos casos no son meramente incluso solamente empresas, sino que puede haber proyectos solidarios que sean colaborativos para, yo que sé, equipos de investigación para encontrar una vacuna contra la malaria. Entonces, lo que se hace es una suma de esfuerzos, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene que ver mucho con el negocio, tiene que ver mucho con el objetivo que nos planteemos. Entonces, la idea que os comentaba es básicamente que después de ver todo lo que hay en el mundo, que habéis visto que hay mucho, después de toda esta moda que existe ahora, yo tengo la suerte de estar en la cámara, soy de los primeros o de los más antiguos, soy como un dinosaurio en la cámara de conferencistas porque tengo el número de asociado número 13, o sea, imaginaros, ahora ya hay más de 1.700 asociados. Entonces, llevo bastante tiempo y he vivido muchas modas. He vivido la moda de la energía solar, que hubo una época en la que todo el mundo quería ser experto en energía solar. He vivido la moda del coaching, que también ha estado en boga durante mucho tiempo. Después he vivido el tema del personal branding, de la marca personal, que no es algo nuevo, sino que es algo bastante antiguo, que implementó Tom Peters, un gurú americano espectacular que os recomiendo que veáis alguna conferencia suya, con un artículo que publicó en el año 94, 95, si no recuerdo mal, y a día de hoy parece que para algunos la marca personal es algo que ha nacido ayer. Y luego también he visto pues, otras cuantas modas. La idea que tengo yo,
por mi trayectoria que llevo ya pues más de 25 años trabajando, también igual es por la edad, que ya estoy cerca de los 50, pues que la economía solidaria o este modelo económico o que todas las empresas tengan un foco social, pues es absolutamente necesario y si me permitierais, yo creo que tendría que ser absolutamente obligatorio por ley. Vaya, que todas las empresas tendrían que tener algo así. Dicho esto, que estábamos hablando de los emprendedores, de los inversores y del gobierno, pues yo os animo a que si os interesa toda esta temática, vais a poder encontrar, sobre todo hay muchísimo desarrollo a nivel cooperativista, que es para mí es un modelo de negocio espectacular, que todos los trabajadores tengan un pequeño porcentaje del accionariado y que todas las decisiones se tomen de manera conjunta. Esto es como lo que hablábamos siempre que se habla en liderazgo del capitán del barco y de marcar un poco el rumbo y de patronear el barco, ¿no? Llevar el timón. Al final, lo bueno que tiene una cooperativa es que el timón no lo lleva un capitán, porque el capitán muchas veces se puede quedar dormido en el timón del barco, se puede perder con las cartas náuticas, puede cometer errores, ¿de acuerdo? En este caso, cuando se toma una decisión de ese barco, sobre ese barco, de esa empresa, de ese proyecto, al final son todos los cooperativistas los que toman la decisión. De alguna manera es una manera espectacular de motivar a las personas, que también hay muchísimas conferencias en Internet sobre esto ahora, la motivación. ¿Cuál es la mejor manera de motivar a un trabajador o a un colaborador? Pues muy sencillo, que el colaborador forme parte de ese proyecto y pueda tomar decisiones. Esas decisiones lo que tienen es un beneficio económico para el trabajador, para la empresa o el proyecto y además tiene un beneficio social. Yo os garantizo que por mi experiencia personal, todas las personas que desarrollan proyectos benéficos, pues al final tienen una paz interior o una sensación de gratitud y sobre todo de realización personal que no te aporta una empresa, por ejemplo, que invierta en bolsa y que uno sea un tiburón de los negocios, ¿de acuerdo? Y yo os digo esto, como os he dicho al principio, porque he pasado por todas esas fases. Quiere decir, yo he estado vendiendo de una forma salvaje, incrementos mensuales continuos, y al final me he dado cuenta que aquello aportaba dinero, pero no me estaba aportando felicidad. Yo no tenía tiempo para disfrutar, por ejemplo, de mi vida. Entonces, estoy en una edad, afortunadamente, que ahora puedo elegir lo que quiero hacer, cómo hacerlo y de qué manera desarrollarlo. Intento que todo lo que haga, pues, tenga que ver con todo esto. Yo no sé si los que estéis conectados tenéis alguna pregunta. Estoy viendo por aquí. Hola, saludos, buen tema. Rafaela Vergara Rosa. Saludos, Rafaela. No sé si hay alguna pregunta, que es buen momento ahora para hacerla. Y si tenéis alguna duda, alguna cuestión, pues ahora podéis hacérmelas aquí en directo. Y si no, no obstante, como sé que el vídeo se va a quedar colgado, pues si veo alguna cosa en el hilo que se publica a posteriori, pues ya la responderé lógicamente. Pero básicamente yo lo que quería era romper una lanza con los tiempos que están cayendo para ver si es verdad que el ser humano es realmente humano y somos capaces de aprender de esta crisis, que los chinos dirían que no es una crisis, sino que es una oportunidad. A ver si somos capaces de aprender de todo esto y cambiamos el modelo, porque es muy triste ver una ciudad vacía. Sin embargo, es increíble ver los canales de Venecia como están a día de hoy, sin contaminación de los cruceros, ¿de acuerdo? Entonces creo que entre un extremo y otro puede haber un término medio y creo que los emprendedores sobre todo, o los pequeños emprendedores, las pymes, las pequeñas empresas, pequeñas compañías, yo creo que tienen la obligación moral, nunca mejor dicho, de intentar apostar por este modelo de crecimiento económico y por este modelo de paradigma social, vaya. Como os decía, ya veo por ahí excelente tema. Saludos desde Perú. Saludos, Valeria. Pues como le dije a Amadeo cuando le comenté lo del tema de la conferencia, mi intención era traer una temática que no fuera la habitual, porque yo sabía que iba a haber charlas motivacionales y al final yo creo que tiene que ver mucho más con las charlas experienciales que motivacionales. Yo os hablo desde la experiencia que conozco, desde las cooperativas que conozco, porque vivo en una zona de España que es el País Vasco, en Bilbao en concreto, donde a nivel cooperativista somos una de las regiones más punteras a nivel mundial. Creo que estamos la cuarta región del mundo más puntera en cuanto a cooperativismo. Hay grandes grupos económicos que tienen que ver con empresas cooperativistas de todo tipo, del sector del metal, del sector de la alimentación. Entonces, he visto mucho mundo, pero sobre todo he visto muchas cooperativas y he experimentado también con ellas en el sentido que estoy impartiendo formación para muchas de esas empresas y he visto que los trabajadores de esos proyectos están mucho más involucrados, lógicamente, en el día a día, porque se sienten parte de.
no es lo mismo ser un asalariado de que formar parte de un proyecto y sobre todo cuando puedes decidir lo que va a hacer tu compañía, por ejemplo, con parte de los beneficios, aparte de llevarte una prima, que está muy bien. Pues también está muy bien, pues, por ejemplo, lo que os decía, pues proyectos para plantar árboles, para organizar trabajadores voluntarios para colocar o trabajar en desarrollar, por ejemplo, el tema acuífero en países subdesarrollados, para el tema de desarrollo de la agricultura. Hay muchísimos sectores que además requieren de mucha sabiduría. Y como ejemplo, os diría también que tiene mucho que ver con la tecnología puntera, en este caso, y con las posibilidades, porque muchas veces cuando se hablan en las conferencias siempre nos pone el ejemplo típico no, pues yo qué sé, Bill Gates y esta gente que al final, claro, cuando alguien tiene un monopolio, por ejemplo, cuando tiene el monopolio con Microsoft y vende solamente de su producto prácticamente en todo el mundo, es muy fácil decir, he ganado mucho dinero. Pero, por ejemplo, yo os pondría como ejemplo el desarrollo tecnológico de la agricultura, por ejemplo, en un país como Israel, ¿vale? Claro, estamos hablando de un sitio donde prácticamente aquello es todo un desierto. Entonces, eso para mí tiene mucho mérito. ¿Por qué? Pues porque para ellos, nunca mejor dicho, una gota de agua es vida. Una gota de agua permite el cultivo y esa gota de agua son capaces de exprimirla, ¿vale? Potencialmente hasta límites insospechados, cuando aquí, por ejemplo, en mi país, como digo yo, se derrama demasiada agua, por ejemplo, para ciertos menesteres, en casi cualquier lugar del mundo. También pensamos que el agua es ilimitada. Y al final, crisis como esta nos están dejando bien claro que no hay nada que sea ilimitado, porque en muchos casos la gente ahora va al supermercado y no encuentra ciertos productos de consumo habitual. Entonces, mi charla tenía que ver con la motivación para qué, para que intentéis, cuando desarrolléis cualquier tipo de negocio, contar con los demás. Y con los demás no me refiero solamente a con vuestros colaboradores, con una cooperativa que podéis crear, sino que contéis con el resto de personas del mundo, que intentéis beneficiar al resto de personas del mundo de alguna manera. ¿Haciendo qué? Pues lo que os decía antes, si aquello que hacéis, aparte de apasionaros, es un producto beneficioso. Por ejemplo, os diría un ejemplo, montar una pizzería es beneficioso. Bueno, pues puede ser entretenido, puede ser llenar de ocio a muchas personas. La gula, como decían, es un pecado y te puedes disfrutar de una gran pizza una tarde, pero igual no es lo más necesitado, lo más necesario en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces igual hay otros negocios que se puedan crear que aporten un beneficio social, que aporten un beneficio a personas necesitadas y luego sobre todo que las personas que necesitan algo, cuando alguien hace una compra, si compra por ocio no es agradecido. Sin embargo, si compra por una necesidad real, los consumidores de esos productos son personas hiper agradecidas. Esto quiere decir, por ejemplo, las empresas que fabrican productos ortopédicos, este tipo de productos que facilitan la vida de otros, esos clientes sí son fieles. Esos clientes sí son leales. ¿Por qué? Porque realmente tú les estás aportando valor y les estás alegrando la vida. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, ajustándome al tiempo, que eran 45 minutos, estoy en 40. Voy a dejar, si queréis, estos últimos 5 minutos para si hay alguna duda. Agradeceros a los que estéis conectados que hayáis decidido pasar un rato en mi compañía. Y bueno, pues comentaros así a título de resumen que llevo más de 25 años de carrera profesional, básicamente como consultor de formación en las áreas comerciales, como mentor también para emprendedores, también hago mentoría de emprendedores. Y luego tengo un par de libros publicados, ahora saco el tercero. Tengo por aquí, esta es una de mis criaturas, un libro que tiene que ver con emprendimiento, que se titula El pequeño saltamontes. Tengo también algún cuento infantil y ahora saco también alguna otra novela. Me dedico a escribir, que me encanta, a dar conferencias, a llevar mentoría a emprendedores y básicamente a lo que son conferencias con temas de personal branding, redes sociales y este tipo de especialidades. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Que veo por aquí el hilo. Vale, excelente. Jorge Luis, buenas ideas, gracias desde México. Saludos a México, especialmente porque es el país de aquella zona del mundo que más aprecio la tengo, porque mi mujer es mexicana, o sea que imagínate el aprecio que tengo a México. En concreto, mando un saludo a todos los mexicanos. Cuidaros mucho en estas fechas, eh, aunque haya ciertas personas de esos países que no precisamente hayan dado la voz de alarma, pero la voz de alarma se da normalmente, por lo que hemos visto aquí en España, a toro pasado que dicen aquí, ¿no? O sea, cuando ya suele ser bastante tarde, entonces tomar medidas ahora
medidas higiénicas, lavaros las manos, cuidaros mucho, cuidaros el corazón, cuidaros el alma y cuidar vuestra salud. Saludos especiales a México, Jorge Luis. Saludos a México, a todo México, pero en especial a Guadalajara, Jalisco y a Tepatitlán de Morelos. Mando un saludo a todos también, a todos del resto del mundo también. ¿Alguna otra duda que tengáis? ¿Algún otro comentario? Ah, mira, que estás Amadeo. Saludos, Amadeo. A ti te tengo que no coincidimos. Cuando tú te despiertas, los horarios, las 7 horas de diferencia son escandalosas. Pero bueno, yo sé que ahora son allí, creo que son la 1 de la tarde, me parece que es ahora en México, ¿no? Las 13 horas, si no recuerdo mal, son 7 horas de diferencia y aquí son las 7 de la tarde. Pero bueno, si le tenéis alguna otra cuestión, estaré encantado de contestaros. No, no tengáis miedo por preguntar, ¿eh? Que al final aquí no comemos a nadie. Afortunadamente, a mí me gusta más comer, por ejemplo, las carnitas que hacen en Tepatitlán, que están deliciosas. Desde luego, los ranchos de México para comer carne son espectaculares. Entonces, si tenéis alguna otra duda y si no, pues ha sido un placer compartir con todos vosotros. Os animo encarecidamente, no sé si estáis o no, pero si os dedicáis al tema de las conferencias o al tema comercial, bueno, en realidad a cualquier tema que os dediquéis, si sois expertos en cualquier área, yo os recomendaría encarecidamente que os unáis a la Cámara Internacional de Conferencistas porque aparte de es una gran persona al que conozco hace tiempo y le tengo aprecio personal, pues sí que es cierto que, nunca mejor dicho, yo soy de los que en el colegio se perdió la clase de restar y dividir y acudí a todas las que eran de sumar y multiplicar. Entonces, sumar esfuerzos y multiplicar resultados a través de compartir con otros colegas, pues siempre es beneficioso para todos y creo que es un gran lugar para estar, sobre todo para conseguir dimensionar o hacer crecer una trayectoria a nivel conferencista. Bueno, pues como veo que no hay muchas preguntas, como el vídeo va a quedar grabado, Amadeo, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Yo responderé en el hilo del vídeo si hay cualquier consulta, pero os animo a que tengáis presente en cualquier emprendimiento, en cualquier proyecto que colaboráis. Yo ahora tengo la inmensa suerte de poder elegir los clientes, cosa que antes igual no hacía por exceso de ambición. Y ahora me gusta trabajar con pocas personas muy agradables, con grandes ideas, que con muchos clientes, con mucho dinero y con poco corazón. Entonces me gustan las empresas con alma, que creo que es lo que tiene más futuro hoy en día, por lo menos es a lo que yo quiero dedicar mis esfuerzos. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, Amadeo, un placer colaborar con la Cámara Internacional. Eh, es un honor estar con vosotros. Al resto de personas que han estado viendo el vídeo, los que han saludado, a Rafaela, a Valeria, a Jorge, saludos a vuestros respectivos países. Cuídense mucho, cuiden su salud y cuando emprendan, emprendan con toda la pasión y con todo el concepto de economía solidaria. ¿De acuerdo? Un saludo muy grande desde España, un placer y voy a cortar ya la emisión clavándolo exactamente 45 minutos. Muchas gracias. Hasta luego.